Buenos días, somos el grupo número 1 del módulo 2. En este módulo iremos a estudiar dos casos principalmente, los cuales iremos a descomponer y analizar de manera que se pueda entender y comprender mejor algunas de las características estructurales de estas obras y otros factores asociados. El primer caso de estudio será The Smile, diseñado por la arquitecta Alison Brooks. Este pabellón público ubicado en Londres fue una obra que formó parte del Festival de Diseño de la misma ciudad en 2016. Está situado en las cercanías de la Universidad de Artes de Chelsea, uno de los puntos públicos más importantes de la zona. En cuanto al proyecto como tal, el primer punto a estudiar será el de su materialidad predominante. En este caso, este proyecto de 136 metros cuadrados fue prefabricado con 12 paneles de madera laminada cruzada, mejor conocido como CLT, de tulip wood estadounidense de tamaño industrial, de hasta 14 metros de largo y 4.5 metros de ancho. Estos paneles de madera de ingeniería los hacen algunos de los más grandes del mundo en términos de producción, por ende lo hace una de las estructuras de CLT más complejas igualmente del mundo. El segundo punto por analizar del proyecto será el de su sistema estructural primario. En este caso, hablamos de un arco habitable suspendido, donde el pabellón adopta la forma de un tubo de madera curvado de 4 lados, elevándose 12 metros en voladizo en dos direcciones desde su punto central, el cual, como se aprecia en las imágenes, cuenta con una estructura debajo del suelo, la cual es necesaria para soportar las cargas que ejerce un sistema como el de los voladizos. Además, en cuanto a las uniones y los ensamblajes necesarios para este sistema primario, se cuenta con un sistema de conexión estructural de 4.000 tornillos de más de 30 centímetros de longitud aproximadamente. En el centro del tubo se cuenta con 4 placas de acero de 1 metro de longitud, las cuales serán las encargadas de conectar los paneles estructurales principales a nivel superior, también mediante tornillos. El sistema estructural y los materiales cualifican el espacio arquitectónico. En el proyecto The Smile, tanto sus materiales como su sistema estructural no solo cumplen funciones técnicas, además crean una experiencia espacial muy única. El uso de madera laminada de tulip wood otorga al proyecto una sensación táctil y habitable distinta a lo que conocemos, mediante el color, la textura y hasta el olor. Esto aporta las cualidades sensoriales del espacio. Luz y sombra en el espacio. En las paredes se encuentran unas perforaciones de forma elíptica que generan patrones de luz y sombra dentro del espacio en el transcurso del día, permitiendo el ingreso de iluminación y de ventilación natural. En contraste, en las noches, el proyecto funciona como una especie de linterna que propaga luz desde su interior. De esta forma, el proyecto es más que una estructura, la integra una experiencia sensorial y estética muy única. Forma curva y arqueada. La estructura cuenta con una geometría que convierte el proyecto en un espacio fluido, continuo, que envuelve e invita a ser recorrido, a ser experimentado desde adentro. La estructura expresa movimiento, ligereza e invitación al paso mediante su curvatura, las luces, sombras y sus aperturas en los extremos que funcionan como una especie de mirador. Transferencia de cargas desde el sistema estructural primario. En el proyecto es posible entender que la transferencia de cargas, comprensión y tensión principalmente hacia el terreno, funciona de la siguiente manera. Estructura primaria y sus componentes. The Smile está construido con paneles de madera contralaminados conectados entre sí mediante tornillos largos y puestos en ángulos muy específicos para aprovechar las direcciones de las fibras de la madera que unen las paredes, el techo y el suelo. Además, se utilizaron placas de acero para unir los paneles estructurales a un alto nivel que se colocaron estratégicamente en puntos críticos de la estructura. Estos elementos transmiten las fuerzas de comprensión y de tensión según corresponda al curvar la forma en arco. Cuna estructural, apoyo central y contrapesos. En el lugar no era posible utilizar cimientos profundos debido a que debajo de la construcción se encontraron restos arqueológicos, por lo que era necesario que la estructura fuera autoportante. La forma en la que se resolvió esta situación fue apoyándose en una cuna de madera laminada en el centro de la estructura.
encolada a 1 metro de profundidad y rellenada con 20 toneladas de contrapeso de acero, lo que permite que la estructura soporte la carga estructural propia y los usuarios necesarios, dirigiéndola hacia ese punto central. Geometría base que organiza el proyecto. El proyecto se basa en un segmento de círculo con radio de aproximadamente 50 metros y forma un arco de unos 34 metros de longitud. Tubo rectangular curvado. La estructura, aunque está curvada, es un tubo rectangular hueco que posee suelo, techo y paredes, igualmente curvadas que envuelven al usuario. Voladizos y simetría del arco. Desde el punto en donde este arco toca el terreno, justo en el medio, sus extremos se curvan hacia arriba en dos direcciones simétricas. Estos voladizos provocan una tensión estructural que debe de ser resuelta mediante los contrapesos que se ubican en el centro. La curvatura de esos extremos permite generar vistas del lugar en direcciones opuestas. En The Smile se emplearon más de 4.000 tornillos de unos 400 milímetros de largo, que atraviesan varias capas de madera contralaminada y de esta forma poder transmitir esfuerzos de compresión y tracción. Además, en la parte central del arco se colocaron placas de acero de 1 metro, que refuerzan los puntos críticos, y gracias al uso de paneles de gran formato se logró reducir la cantidad de juntas necesarias, y de esta forma trabaje como una sola estructura. Los cerramientos de CLT se unen a sus soportes con el mismo sistema de tornillos, fijados en la misma dirección de las fibras de madera, y de esta forma aumentar su agarre y capacidad estructural. Bueno, a continuación les voy a comentar un poco acerca de cuáles son los materiales predominantes en dicho sistema. En este sistema estructural los materiales predominantes son sencillos, locales y pesados para resistir la sal y la humedad del lugar. Primero está la madera, que en este caso se trata de taca cerrada proveída localmente a poca distancia desde la península de Nicoya y posee distintos beneficios ya que es uno de los materiales de bioconstrucción más accesibles en el mercado, tiene una baja huella de carbono y contribuye a su fijación y con ello se considera un material de arquitectura regenerativa. En segundo lugar está el concreto, que se emplea en las cimentaciones y en las bases donde se descansan los marcos de madera. Su función es dar firmeza y estabilidad al conjunto, además de evitar problemas por la humedad, ya que evita que la madera haga contacto directamente con el suelo. Por último, se utilizó teja artesanal de barro en la cubierta, que actúa como un aislante para evitar el uso de aire acondicionado y disminuir su gasto energético. ¿Qué tipo de uniones se emplean en el ensamblaje de los componentes estructurales primarios? Existen principalmente dos tipos de uniones utilizadas en esta estructura. En primer lugar se encuentran pernos o tornillos que atraviesan directamente las piezas de madera para mantenerlas unidas. También se encuentran placas metálicas o conectores de hierro galvanizados que se sitúan entre las piezas de madera para transmitir los esfuerzos. Las placas metálicas galvanizadas resultan una solución altamente eficaz, ya que ofrecen varias ventajas estructurales y de durabilidad. Al galvanizarse, estas placas se protegen contra la corrosión, lo cual es esencial cuando están expuestas a la humedad o ambientes agresivos, prolongando así la vida útil de esta unión. Los conectores de placa son adecuados para uniones de este tipo de piezas, ya que permiten aumentar la capacidad de transmisión de estos esfuerzos, que no podría lograrse simplemente con pernos o tornillos. ¿Cuál es el principio que fundamenta el sistema estructural primario? El sistema estructural primario de esta construcción está formado por marcos de madera inclinados en forma de V que sostienen el peso del techo y de los pisos y lo llevan hacia la cimentación. Al mismo tiempo, las cerchas trianguladas en la parte superior ayudan a repartir las cargas del techo y le dan estabilidad a la estructura, evitando que ésta se deforme con el peso o con el viento. Cada elemento cumple una función para que las fuerzas estén compensadas. Las cerchas refuerzan y estabilizan, los marcos inclinados descargan el peso y la cimentación lo transmite hacia el terreno. Así todo el sistema trabaja unido a que la construcción se mantenga firme y estable. El uso de elementos inclinados y triángulos permite que las estructuras resistan mejor las cargas, especialmente las que vienen de fenómenos como el viento o los sismos. Gracias a que la estructura está completamente expuesta, por lo menos en el módulo central, se puede intuir de forma muy sencilla cómo funciona su transferencia de cargas. Primero, la cubierta, hecha de teja, como se mencionó anteriormente, posa sobre los clavadores que transmiten su carga hacia las vigas. Estas están sobre las columnas diagonales que a su vez sostienen el peso del pasillo del segundo piso, gracias a los arrioses que tienen en sus costados. Luego cada columna se junta
y cae sobre un pedestal de concreto, el cual se puede asumir que transmite su carga a la cimentación, por ende al terreno. Al igual que los módulos de los costados hechos de concreto, estos funcionan con un sistema bastante parecido probablemente. Las vigas llevan el peso de la cubierta, los cuales se lo transmiten a las columnas y paredes, y esto va a la cimentación y al terreno. La estructura sigue una geometría bastante sencilla, basada a partir de un lenguaje bastante ortogonal, que es la modulación. Esto se puede ver en el volumen central, en el cual pareciera que tuviera 4 volúmenes o 4 módulos repetidos de igual manera, únicamente cambiando su distribución interna. Esto acompañado también de dos estructuras laterales en forma de paralelepípedos que aportan a esta simetría visual que tiene el diseño. Todo esto acompañado también de la cubierta inclinada, que además de aportar un mayor dinamismo al espacio, ayuda a la climatización del mismo. Uno de los elementos más importantes dentro de las cualidades espaciales que tiene Casamance es el uso de la estructura completamente expuesta, ya que además de permitir la ventilación natural, elemento muy importante al estar ubicado en la península de Nicoya, este permite conocer de forma sincera su estructura. Este presume todos los elementos estructurales que tiene, haciéndolo parte de su lenguaje. Además de que se exhibe la vista que tiene hacia el mar, dándole una gran belleza a este espacio. Al igual que en los módulos laterales, al no ser tan abiertos, este juega con una iluminación indirecta gracias a su diseño de ventanas, que genera un ambiente muy hermoso dentro de estos espacios. La estructura secundaria está articulada al sistema estructural primario de la misma manera que las uniones del último. Está haciendo mediante pernos que atraviesan las viguetas, vigas y columnas, junto con placas de hierro galvanizado. La estructura terciaria, o sea, cerramientos, utiliza las mismas uniones mencionadas anteriormente. El cierre de madera del segundo nivel está atornillado desde la parte de abajo de la estructura secundaria. De igual forma, los tablones de madera se atornillan a las viguetas de madera sobre las que están apoyadas. Y finalmente, los muros se apoyan sobre el suelo y la cimentación.